Muy bien, habíamos empezado con la historia del cero, la nada y el vacío, digamos, en donde en la primera parte habíamos comentado por ahí cuestiones más generales, etimológicas, eh, incluso en algunos casos religiosas, orientales, medio orientales. Ahora vamos a entrar en, digamos, la historia más, entre comillas, digamos, occidental. Eh, Vamos a entrar en el mundo de los griegos, en esta historia de la nada y del vacío. Entonces, vamos a ir en orden cronológico y vamos a empezar con los pitagóricos. ¿Qué es lo que los pitagóricos creían acerca del vacío? Vamos a ver que hay filósofos que pensaron que el vacío era algo que podía tener lugar en la naturaleza y hay otros que creían que no, ¿no? Los pitagóricos tenían una especie de dualismo, en el sentido de que ellos pensaban que la naturaleza se componía de números, en algún sentido que no es fácil terminar de entender para nuestra mente contemporánea, pero ellos pensaban que digamos, el mundo se componía de números, y cuando uno habla de números en el mundo griego, habla de números naturales, o sea, uno, digamos, en el siglo XX, XXI, XIX, XVIII, cuando uno habla de números tiene que aclarar si está hablando de números naturales, números racionales, números irracionales, ¿no? Números reales. En la antigüedad, cuando se hablaba de números, digamos, se hablaba de los números naturales, salvo que se haga, digamos, mención explícita al caso de los números racionales, o sea, cocientes de los números naturales, que también tenían lugar en la filosofía griega, ¿no? Pero claro, si el mundo se compone de números, entre número y número hay saltitos, o sea, el conjunto de los números naturales no es un continuo, hay saltitos. Para ir de 2 al 3 necesito como pegar un saltito, del 3 al 4 y así. Entonces quizá esto esté relacionado con el hecho de que para los pitagóricos el vacío era un elemento eh, real, digamos, que existía. O sea, en el mundo existe el vacío y existen las cosas no vacías. De alguna manera, eh, para lo que es la visión de los pitagóricos del origen del mundo, el vacío era un elemento importante, eh, porque de alguna manera era como una especie de delimitador dentro del cual podían surgir distintos números, figuras geométricas y demás, ¿no? Eh, entonces, para los pitagóricos, el origen del universo se puede resumir diciendo que eh, en el principio estaba el pneuma, que uno lo puede traducir como espíritu, soplo, viento, que era ilimitado, el constituyente principal del ser. Entonces, ese pneuma fue agitado por el movimiento eterno y se formó un cosmos esférico. La esfera como una figura eh, perfecta, un cosmos esférico limitado y lleno, sin distinción de partes. Entonces, este cosmos lleno, limitado, esférico, lo asociaban con el uno, con lo impar, con el fundamento de la unidad, y este cosmos esférico era como una especie de esfera viviente que tenía una especie de respiración. O sea, por supuesto, como varias veces vamos a comentar, es difícil para uno meterse en la mente de un griego del siglo V a.C. o VI, que tenía en la mente cuando escribía estas cosas. Pero bueno, lo importante para esta historia de la nada es que, para nosotros, es que los pitagóricos aceptaban la existencia del vacío como un elemento importante. ¿eh? Este, entonces, esa esfera primordial
que inhaló neuma, inhaló vacío, que penetraron en su interior y entonces disgregaron la unidad. O sea, el fin de la unidad, de esta unidad primordial, está dado por el ingreso de aire y de vacío, a partir del cual surge la pluralidad. Que para los pitagóricos la pluralidad va a ser una pluralidad numérica de las cosas. O sea, el hecho de que existan muchas cosas, pero cada una de esas cosas tiene una individualidad que la hace ser de alguna manera como una especie de representante menor de la unidad, ¿no? Pero que sumadas hacen una pluralidad, ¿no? Bueno, no les comenté, pero bueno, ustedes sabrán, cuando uno habla de los pitagóricos, se refiere a una especie de secta o grupo de escuela filosófica que fue fundada por Pitágoras, del cual hablaremos en otro momento con más detalle. Entonces, ese vacío o espacio es el que permite como separar esa unidad primitiva, y es el que permite a esas cosas variadas poder identificarlas situándolas en distintos lugares. Pero no solamente eso, sino que permite el movimiento. Y el movimiento es lo que va a permitir concebir el cambio. O sea, esto en realidad es muy sutil esto, pero no hay que confundir esta escuela con la escuela atomista, de la cual vamos a hablar en relación al vacío en un ratito. Pero bueno, como idea simplemente quiero transmitirles que el vacío era un elemento importante en la cosmología pitagórica. Vamos a hablar brevemente de Parménides, fundador de la escuela eleática filosófica, del cual también hablaremos con más detalle más adelante. Para Parménides, el fundamento de lo que es no cambia. O sea, el cambio en realidad es una apariencia que nosotros percibimos, pero la realidad última es inmutable. Para Parménides solamente se puede hablar en forma coherente del ser, del no ser no se puede decir nada, y por lo tanto, como el vacío él lo asociaba al no ser, entonces el vacío no se lo puede pensar, y mucho menos el vacío puede existir. La conclusión es que como fundamento último tampoco puede existir el cambio ni el movimiento. O sea, el fundamento último de la realidad para Parménides es algo inmutable, es el ser inmutable. En realidad han sobrevivido fragmentos de Parménides, lo cual hace que no sea categórica la forma de interpretar la filosofía natural que tenía Parménides. No podemos asegurar que Parménides negara la realidad del cambio, pero sí de alguna manera deja lo suficientemente claro que en cuanto al sustrato último de lo que es inmutable. ¿En qué medida es una ilusión el cambio? Bueno, depende de qué fragmento uno tome para darle un carácter más radical o no a Parménides, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que Parménides, fundador de la escuela eleática, negaba la existencia del vacío. O sea, es algo que ni siquiera se puede pensar. Bueno, acá les comparto un fragmento de Parménides, de un poema que él escribió, sobre el cual volveremos más adelante. Él escribió: pues bien te narraré las únicas vías de investigación pensables. La primera, que es ser y no es no ser. Es el camino de la persuasión, pues acompaña a la verdad. La otra, que no es y que es necesario que no sea, esta, te lo aseguro, es una vía totalmente impracticable, pues no podrías conocerlo no ente. Es imposible, ni podrías expresarlo, pues la misma cosa existe para el pensar y para el ser. Es necesario decir y pensar
que lo ente permanece en el ser, pues es ser, y que la nada no es. Por supuesto no es fácil seguir el hilo de este texto, es una forma de pensar muy diferente a la nuestra en el siglo XXI y mucho más a la forma de pensar, digamos, de las ciencias duras, ¿no? Esto, bueno, obviamente está más relacionado con un discurso filosófico que no es fácil, digamos, para una mente más exacta poder aprehenderlo, ¿no? Pero bueno, en lo que a nosotros nos interesa, para Parménides el vacío no existe porque, aunque parezca medio de perogrullo, el no ser no existe. ¿Mm? Un miembro de la escuela eleática, o sea, un miembro de la escuela fundada por Parménides, fue Zenón de Elea. Les comento que Elea era una colonia griega en la península itálica. Estamos acá en los siglos VI y V antes de Cristo. Bueno, Zenón fue famoso por una serie de aporías o paradojas que se derivan de considerar que el cambio es real. De alguna manera se tomó en serio la idea de Parménides de que la realidad última es inmutable y con mucho ingenio desarrolló una serie de contradicciones que se derivan de la realidad del cambio. Una de las más famosas es el ejemplo de la carrera entre Aquiles y la tortuga. Aquiles le da una ventaja inicial a la tortuga. Entonces, para simplificar, supongamos que Aquiles empieza a correr cuando la tortuga recorrió la mitad del total del camino de la carrera. Cuando Aquiles llega a donde estaba la tortuga, o sea, a mitad de camino, la tortuga, y supongamos para simplificar, que la tortuga avanza a la mitad de velocidad de lo que avanza Aquiles. Es una simplificación porque una tortuga real seguramente corre a mucho menos que la mitad de un corredor, ¿no? Hábil. Pero bueno, supongamos. Entonces, cuando Aquiles llega a donde estaba la tortuga ya recorrió un cuarto de la longitud total. Si Aquiles recorrió la mitad, la tortuga recorrió un cuarto. Cuando Aquiles recorrió ese cuarto, la tortuga ya no está ahí, recorrió un octavo. Cuando Aquiles recorre ese octavo, la tortuga ya no está ahí, recorrió un 16avo. Entonces el argumento de Zenón es que Aquiles nunca alcanza a la tortuga, porque necesita una cantidad infinita de lapsos de tiempo para alcanzar a la tortuga. Entonces, una suma infinita de lapsos tiene que dar un número infinito, argumentaba Zenón. Hoy en día sabemos que eso no necesariamente es así. Para los que ya conocen o han cursado alguna materia de análisis matemático, saben que hay series infinitas que pueden converger y cuya suma de un número finito. Como por ejemplo la serie que les puse acá, que sería sumar todas las distancias recorridas por Aquiles. En realidad, todos los tiempos. O sea, si Aquiles viaja a una velocidad constante, sumar las distancias que recorre en estas divisiones que hicimos arbitrarias es sumar tiempos también, ¿no? Entonces, si recorrer la mitad le llevó una cierta unidad de tiempo, recorrer un cuarto le lleva la mitad del tiempo que le llevó recorrer la primera mitad de longitud, la siguiente le lleva un octavo, la siguiente un 16avo, pero si uno suma todo esto, como algunos de ustedes sabrán, esta suma da una cantidad finita, concretamente esta suma da 1. O sea que en realidad esta suma de infinitos intervalos de tiempo, a diferencia de lo que pensaba erróneamente Zenón, da una cantidad finita. O sea que Aquiles alcanza a la tortuga en un tiempo finito. En este ejemplo, en realidad Aquiles alcanzaría cuando llegan a la meta.
pero uno podría, digamos, utilizar un ejemplo más realista en donde Aquiles, digamos, corre más rápido que el doble que la tortuga, o bien, digamos, esta longitud no es la longitud total de la carrera, sino que la carrera se extiende más allá, con lo cual Aquiles le alcanza a la tortuga en este punto, ¿no? Y bueno, con lo cual ya a partir de acá la pasa y en la meta ya le gana la carrera, ¿no? Pero igual la genialidad de Zenón es que para resolver la paradoja de Zenón hubo que esperar muchos siglos. En realidad hubo que esperar cerca de 2000 años para que Newton, Leibniz y el descubrimiento del cálculo infinitesimal pudieran resolverlo, o sea, justamente involucrando estas sumas infinitas. Pero hay otros matemáticos, ¿no? También que se destacaron en la historia de las matemáticas. ¿Y esto por qué lo traigo a esta historia de la nada y del vacío, ¿no? Digamos, el prejuicio de Zenón es pensar que la casi nada no es posible o un infinitésimo no es posible. Y hoy en día los matemáticos tratan con infinitésimos todos los días, con el casi nada. Y eso permitió que avance tanto las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, sobre todo la física, y luego la química y otras ciencias, ¿no? Algo similar ocurre con otra paradoja de Zenón, que es la paradoja de la flecha. Lo que decía Zenón es que una flecha que está recorriendo una trayectoria, en cada instante está en una determinada posición, y si uno se imagina un momento lo suficientemente pequeño, en ese lapso, la flecha no tiene tiempo de moverse, con lo cual en ese lapso arbitrariamente pequeño, la flecha está en reposo. Pero si está en reposo, y eso uno lo puede aplicar a cualquier instante, entonces la flecha no se puede mover. Con lo cual, concluía Zenón, el movimiento es imposible. Con lo cual, el movimiento que vemos es una ilusión, es como una especie de espejismo. Bueno, la respuesta a Zenón también recurre a la misma herramienta, la desarrollada por Newton y por Leibniz, el cálculo infinitesimal. Estamos hablando de fines del siglo XVII, ¿no? Y la aparición de la noción de velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea como límite de un espacio recorrido dividido un lapso, donde tanto el espacio recorrido como el lapso tienden a cero, pero el cociente no tiende a cero, ni tiende a infinito, tiende a un número concreto, finito, que es la velocidad instantánea. Entonces, es interesante ver cómo estas paradojas de Zenón, el discípulo de Parménides, se pudieron resolver o compatibilizar con la noción de cambio cuando se acepta la idea de algo infinitesimalmente pequeño. Por supuesto que algo infinitesimalmente pequeño no es lo mismo que la nada, ¿no? Pero se acerca bastante. Bueno, vamos a mencionar a Empédocles de Agrigento, un filósofo, quizá más filósofo natural, que vivió en el siglo V a.C. Les comento de paso, vamos a hablar sobre Empédocles más adelante, que fue el primero en proponer una especie de evolución universal. No exactamente como la de Darwin, pero la noción de una especie de historia natural universal. Y con Empédocles nace de alguna manera la idea del éter, como algo que está en donde uno cree ver vacío. Por otro lado, y acá diferenciando el éter del aire, Aristóteles nos cuenta que Empédocles fue el primero que demostró la existencia del aire atmosférico. Ahora vamos a ver cómo. O sea que, digamos, hay una nada cotidiana que no vemos, o sea que no es una nada. Hay algo que no vemos cotidiano,
que es el aire que nos rodea, pero que es algo, es más que nada, aunque no lo veamos. Ahora vamos a ver cómo fue el experimento que diseñó para demostrar que existe, digamos, que hay algo más que nada en eso que llamamos aire que nos rodea, ¿no? Hay un fragmento que quería compartirles que dice, de Empédocles, que dice: en un tiempo lo uno se acreció de la pluralidad y en otro del uno nació por división la multiplicidad. Fuego, agua, tierra y la altura inconmensurable del aire, y separada de ellos la funesta discordia, equilibrada por todas partes, y entre ellos el amor, igual en extensión y en anchura. Para Empédocles existe la pluralidad, existían 4 elementos fundamentales y existían 2 fuerzas fundamentales, una de atracción y otra de repulsión. Sobre todo esto volveremos más adelante, pero en este contexto, digamos, tiene lugar el vacío o lo aproximadamente vacío, en el sentido de regiones en donde haya materia más o menos enrarecida. En cuanto al vacío y lo que hay entre las cosas, acá digamos otro fragmento que hace referencia a Empédocles dice: ¿por qué un imán atrae el hierro? Empédocles dice que el hierro es llevado hacia el imán, porque ambos producen emanaciones y porque el tamaño de los poros en el imán corresponde a las emanaciones del hierro. Así, siempre que las emanaciones del hierro se aproximan a los poros del imán y se ajustan en forma, el hierro es afectado hacia la emanación y es atraído. ¿Por qué traje esta cita? Que hace referencia a Empédocles, en realidad es una cita de Aristóteles, ¿no? Haciendo referencia a Empédocles. Entender que allí donde no vemos nada hay cosas, que puede ser aire o pueden ser estas cosas que Empédocles llamaba emanaciones. O sea que el imán atrae el hierro porque, como digamos que emite emanaciones, valga la redundancia, que alcanzan al hierro, se meten en los poros y lo van atrayendo. Acá puse la acción en esa distancia porque después vamos a ver que Newton creía, digamos, no es que creía, pero digamos, como no podía explicar la fuerza de gravedad, digamos, más allá de haber encontrado la ley, en realidad él no podía especular sobre cómo se podía propagar la gravedad, sino que la ley de Newton de la gravedad funciona como una acción a distancia. O sea, el Sol atrae a la Tierra, aunque el Sol no la toque. E incluso aunque pensemos que entre el Sol y la Tierra hay un vacío. Para Empédocles, la atracción del imán hacia el hierro es porque del imán surgen emanaciones, del hierro también surgen emanaciones, y esa interacción entre emanaciones que les llegan a uno y al otro hacen que se atraigan. O sea que en el vacío, en lo que uno no, allí donde uno no ve nada, puede haber muchas cosas. Puede haber aire, puede haber emanaciones. Y acá está el experimento de Empédocles. Acá hay un fragmento, bueno, una nomenclatura de 2 eruditos, Kirk y Revan, que fueron, digamos, compilaron fragmentos de muchos filósofos de la antigüedad griega. Es un fragmento de Empédocles que dice: cuando una niña juega con una clepsidra, una clepsidra es un reloj de agua, donde si uno toma una parte de esa clepsidra, que acá está en el dibujo, es donde uno puede tomar una especie de tubo, donde aquí hay una especie de recipiente con porosidad. Vamos primero a comentar el fragmento y después lo charlamos. Una clepsidra de reluciente bronce. Cuando coloca la boca del tubo contra su bien formada mano y la sumerge en la masa fluida de agua brillante, no entra líquido alguno en la vasija. Entonces,
Acá hay un ese es el tubo, la niña tapa el extremo del tubo con su dedo, acá hay orificios, pero si uno la sumerge tapando el tubo no entra agua. Entonces, Empédocles dice, no entra agua porque adentro del tubo hay algo más que nada. Bueno, eso va a ser el experimento por el cual Empédocles descubre en la práctica la existencia del aire, como algo que es más que nada. ¿Ok? Entonces, no entra líquido alguno en la vasija, sino que la masa interior de aire, al presionar sobre los numerosos agujeros, acá no se ve en el dibujo, pero imagínense que acá está llena de agujeritos, la retiene hasta que descubre la densa corriente y cuando el aire cede, se introduce una masa igual de agua. Entonces, si la niña quita el dedo, ahí entonces sí entra agua. Porque entonces el aire que había acá adentro se puede escapar por el extremo superior. Un experimento, digamos, de alguna manera inverso es llenarlo de agua, quitarlo, y cuando uno suelta, digamos, tapando el orificio, y cuando uno suelta, empieza a caer. Pero eso es otra cuestión sobre la cual por el momento no vamos a analizar, que tiene que ver con la presión del aire. O sea que con este sencillo experimento, Empédocles demuestra la existencia del aire como algo que es más que nada. ¿Okay? Otro filósofo importante, no tan conocido, Anaxágoras, de alguna manera fue el que introdujo la filosofía en Atenas, nada menos. Vivió en el siglo V a.C. Bueno, Anaxágoras fue, según Platón y Aristóteles, el primero que propuso la existencia de diseño inteligente a partir de observar la cantidad de armonía y estructuras que hay en el universo. Él lo que dijo es que tiene que haber una especie de mente cósmica, en la palabra griega es nous o nous, que fue la que introdujo el orden en el universo. Y eso explica por qué vemos tanto orden en el universo, tanto diseño, tantas cosas bellas, complejas y demás. Les cuento de paso que Anaxágoras además fue el primero en señalar que la luna brilla por la luz reflejada del sol, que no tiene luz propia. Bueno, Anaxágoras, en lo que a nosotros nos interesa, negó la existencia del vacío. Para Anaxágoras, el mundo era una especie de pleno, donde hay variedad, pero no hay regiones donde no haya nada, siempre hay algo. Puede haber más o menos enrarecimiento, zonas más o menos enrarecidas. Acuérdense que la palabra enrarecido es lo opuesto a denso. Pero no, digamos, él no creía o negó, digamos, la existencia del vacío. También creía en la conservación de la esencia del mundo, una especie de versión antigua de la conservación, por ejemplo, de la masa o de la energía modernas, ¿no? O sea, para Anaxágoras el mundo no pudo haber surgido de la nada. Acá les comparto un fragmento, un único fragmento que les voy a compartir, que es el siguiente. Decía Anaxágoras, todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la mente, o sea, la nous, es infinita, autónoma y no está mezclada con ninguna, sino que ella es por sí misma. Ordenó, o sea, la mente, ¿no? Incluso esta rotación en la que ahora giran las estrellas, el Sol y la Luna, el aire y el éter, que están siendo, bueno, y sigue, ¿no? Pero bueno, en lo que a nosotros respecta, el que introdujo la filosofía en Atenas no creía en la existencia del vacío. Que en realidad esto no está, digamos, perfectamente podía haber creído en una mente cósmica y haber creído en el vacío. O sea, pero bueno, por algún motivo él no creía en el vacío. Como contrapartida, vamos ahora a ver la escuela atomista, que tuvo dos fundadores, de los cuales de uno se sabe un poco más que del otro. No se sabe poco de los dos, pero de Leucipo menos todavía. Nos estamos refiriendo a Demócrito y a Leucipo.
Ambos vivieron en algún momento entre los siglos V y IV antes de Cristo. De Demócrito sabíamos que era oriundo de la zona de Tracia. Y de Leucipo probablemente haya sido oriundo de Abdera. Bueno, son los fundadores del atomismo. Ellos creían que la naturaleza se compone de átomos, que como su etimología lo indica, son objetos sin partes, átomos sin partes en griego. O sea, indivisibles, además. O sea, no tienen partes y son indivisibles. No se puede romper. Lo cual no quita que en realidad en la naturaleza hay una gran variedad de átomos. Pero esos átomos se mueven en el vacío. O sea que la realidad se compone de átomos y de vacío. Con lo cual el vacío es un elemento fundamental en la ontología de los atomistas. El on, lo que es, estaría representado por los átomos, y lo que no es, el tomeón, está representado por el vacío, el no ser, el no absoluto. Así que para los atomistas el vacío era un componente fundamental que además permitía explicar el cambio. Justamente la escuela atomista difiere en gran medida de, por ejemplo, la escuela aliática. Para los atomistas el cambio existe y todo cambio se puede explicar en última instancia por el movimiento de los átomos. Movimiento, solamente movimiento. O sea, los átomos no cambian de forma. Cada átomo tiene la misma forma para siempre, pero hay átomos de distintas formas y distintos tamaños. Un fragmento atribuido a Demócrito dice: hay mundos infinitos y diferentes en tamaño. En algunos no hay ni sol ni luna, en otros hay más de un sol y una luna. La distancia entre los mundos es desigual. En algunas direcciones hay más de ellos. Su destrucción sobreviene a través de colisiones unos con otros. Algunos mundos están desprovistos de vida animal y vegetal y de toda humedad. Esto es muy curioso. Por supuesto que no sabíamos qué tenía en mente Demócrito al hablar de mundos infinitos y diferentes en tamaño. Si estaba pensando en otros planetas o en qué estaba pensando. Pero va a ser una constante que, digamos, en la tradición atomista, que es una tradición más bien materialista, van a tener mucho más cabida la posibilidad de existencia de otros mundos. Mientras que en otras tradiciones filosóficas, la Tierra va a ser, nuestro mundo va a ser privilegiado y de hecho va a coincidir con el centro del universo, como por ejemplo en la cosmología aristotélica. Así que en general, las escuelas que aceptan el vacío tienden a ser escuelas más materialistas y escuelas en donde de alguna manera hay mayor democracia planetaria. Abusando del lenguaje, porque acá Demócrito habla de mundos, no de planetas, pero esto como para lo vayan guardando en un rincón de su mente. Otro fragmento, en este caso atribuido a Leucipo, dice: a menos que haya un vacío con su propio ser separado, lo que es no puede ser movido. Y nuevamente tampoco puede ser muchos, dado que no hay nada que mantenga las cosas apartadas. Salvo que haya un vacío, entonces los atomistas no negaban la existencia de, digamos, de cosas compuestas, cosas plurales, ¿no? Que por ejemplo tengan más de un átomo, pero eso no quita que haya cosas fundamentales que no tienen vacío. Por ejemplo, un átomo no tiene vacío, es una cosa plena, llena. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a comentar un poquitito a Aristóteles en relación al vacío. Bueno, Aristóteles negaba la existencia del vacío. Ahora, ¿sobre qué argumentos lo negaba? O sea,
Aristóteles no negaba que el vacío fuera algo concebible, pero sí negaba que pudiera tener lugar en la realidad, ¿no? Bueno, Aristóteles definía, digamos, o se refería al vacío como aquello en lo cual la presencia de un objeto es posible, pero no ocurre de hecho, o sea que no es actual, ¿no? Ahora bien, Aristóteles decía que la naturaleza le tiene como horror al vacío. Si hay una tendencia por el movimiento de alguna materia a que haya un lugar que quede vacío, automáticamente la naturaleza digamos, mueve material, de forma tal que ese vacío no se produzca. Una de las cosas que argumentaba Aristóteles en contra de la existencia de hecho de vacío es que en el vacío, decía Aristóteles, el movimiento sería imposible, ya que no habría razón para moverse en una dirección y no en otra. O sea, para Aristóteles, Aristóteles concebía el vacío como algo homogéneo. O sea, un espacio vacío es homogéneo para Aristóteles. O sea, como está vacío, cualquier punto de ese vacío es igual a cualquier otro punto de ese vacío. No hay ningún criterio objetivo para diferenciarlos. Entonces, en ese caso, para Aristóteles no habría ninguna razón para que un objeto, una partícula, pongámosle, ubicado en un vacío, se moviera en una dirección y no en otra. Y tampoco habría ni arriba ni abajo. Y por otro lado, si ocurriera el movimiento, decía Aristóteles, este movimiento seguiría para siempre, ya que, por un lado, no habría ningún medio que le ofreciera resistencia, pero sobre todo, no habría una razón para que se detuviera en un lugar y no en otro. Y para Aristóteles esto es inconcebible, porque para Aristóteles un movimiento tiene que tener una causa. Entonces la ironía es que Aristóteles descubrió la primera ley de Newton sin haberse dado cuenta. O sea, ¿qué está diciendo Aristóteles? Una partícula en el vacío, con un determinado movimiento, continuaría con ese movimiento sin detenerse. Esa es la ley de inercia de Newton, la primera ley de Newton. Ahora, para Aristóteles, como el movimiento requería de una causa, si un objeto se mueve, aunque sea con velocidad constante, se mueve por una causa, decía Aristóteles, no es concebible que o sea, como en el vacío un objeto se movería constantemente sin una causa, eso es inconcebible. Por lo tanto, el vacío es otro argumento en contra de la existencia de vacío. Es un argumento que se basa en la primera ley de Newton. Si Aristóteles hubiera aceptado la existencia del vacío, quizá habría llegado a esta conclusión, a la primera ley de Newton, 2000 años antes de que la descubriera Newton. Y les comento de paso que en realidad Galileo tuvo una primera versión de esa ley, Newton la perfeccionó. Así que bueno, la primera ley de Newton fue en realidad descubierta inicialmente por Galileo. Pero bueno, Aristóteles de alguna manera se anticipó. Ah, otra cuestión en relación a Aristóteles. Aristóteles razonaba lo siguiente. Si el universo no es infinito, ni espacial ni temporalmente, en particular, si no es infinito temporalmente, quiere decir que tuvo un comienzo. Pero si tuvo un comienzo, decía Aristóteles, significa que antes no había nada. Como para Aristóteles no es concebible ni una nada de hecho, y mucho menos una creación de la nada, concluía Aristóteles que el universo es eterno. O sea que existe desde siempre. Por supuesto que ese desde siempre implica un tiempo infinito. Aristóteles lo comentaba como una especie de tiempo potencial, una especie de infinito potencial. Potencial en el sentido de que uno lo puede concebir en cuanto a que no tiene límites. Les comento de paso que para Aristóteles, eh,
había dos tipos de infinito de hecho y infinito potencial. El infinito de hecho es algo inconcebible, no puede haber algo infinito que exista algo infinito de hecho. Pero sí potencial, es algo que no tiene límites y que uno puede en la práctica recorrerlo más y más y más y nunca llegar a ningún límite. Pues bueno, justamente como Aristóteles le tenía aversión a la ausencia de algo, o sea, la nada, creía que el universo no tenía comienzo temporal. Muy bien, vamos a seguir un poquitito más. Antes de ir a la pausa, vamos a comentar en relación siempre al vacío a Arquímedes, sobre el cual vamos a hablar nuevamente más adelante, que fue posiblemente el más importante inventor de la antigüedad. Oriundo de Siracusa, él no solamente fue inventor en el sentido de ingeniero y físico, digamos, antiguo, sino que también fue matemático y fue astrónomo. Y fue alguien que dio pasos importantes y se acercó bastante a el cálculo infinitesimal, el cálculo diferencial integral de Newton y Leibniz, casi 2000 años antes. Pero no llegó del todo, pero sí se acercó bastante. Por ejemplo, él propuso calcular la superficie debajo de una parábola mediante aproximaciones sucesivas por triángulos, en donde uno iba, digamos, inscribiendo triángulos dentro de la parábola, cada vez más chiquititos, los iba agregando, de forma tal de ir cubriendo cada vez más la superficie debajo de la parábola. Claro, el espíritu de esto es que cada vez se incorpora triángulos más chiquititos. ¿Qué es la idea detrás del pasaje al límite o la noción de integral? O sea, es una suma de infinitos términos infinitamente chiquititos. Pero bueno, no llegó a eso, pero digamos, quizá, pero esto es una mera especulación. En realidad les comento que en el mundo griego y en el mundo helénico en general, primaba la idea de Aristóteles de una aversión al vacío, ¿no? Y quizá asociado a eso estaba la aversión a lo infinitesimalmente chiquitito. Quizá sin ese prejuicio de aversión a lo no existente y a lo infinitesimalmente chiquitito, quizá alguien, Arquímedes o alguien, algún otro, podría haber descubierto el cálculo infinitesimal. Pero bueno, eso es mera especulación contrafáctica. Por ahora simplemente les comento esto en cuanto a Arquímedes. Después vamos a entrar en ejemplos más concretos más adelante. Epicuro, que nos interesa como heredero de la filosofía atomista, fue un filósofo griego vivió entre los siglos IV y III a.C. Él adoptó la física atomista, con lo cual creía en el vacío. Uno de sus escritos más importantes es la Carta a Heródoto. Y es interesante, nuevamente como ejemplo, de hasta dónde puede llegar el pensamiento de un atomista, ¿no? En una época de la cual nos separan 2000 años casi. Escribía Epicuro: cuando se haya visto todo eso, se está preparado para estudiar las cosas invisibles. Y en primer lugar, podemos decirnos que nada nace de la nada, nada nace de nada, ya que si las cosas no tuvieran necesidad de semilla, todo podría nacer de todo. Por otra parte, si lo que desaparece volviera a la nada, todas las cosas perecerían, ya que no podrían convertirse más que en nada. De lo que resulta que el universo ha sido siempre y será siempre lo que es actualmente, ya que no hay ninguna otra cosa en lo que se pueda convertir y tampoco hay, fuera del universo, nada que pueda actuar sobre él para provocar un cambio. O sea, la escuela atomista, así como creía en el vacío, creía que los átomos
se pueden unir y separar, pero no crear ni destruir. Entonces no pueden hacer algo de la nada, sino lo que hay es unión y separación de átomos. ¿Mm? Y sigue en otro fragmento. Si lo que llamamos el vacío, la extensión, la esencia intangible, no existiera, no habría lugar en el que los cuerpos pudieran moverse, como de hecho vemos que se mueven. El universo es infinito desde dos puntos de vista, por el número de cuerpos que contiene y por la inmensidad del vacío que encierra. Si el vacío fuera infinito y el número de cuerpos limitado, estos se dispersarían en desorden por el vacío infinito, ya que no habría nada para sostenerlos y nada para unirlos a las cosas. Y si el vacío fuera limitado y el número de cuerpos infinitos, no habría lugar donde se pudieran instalar. En realidad acá les comento que eso nos argumenta que Aristóteles pensaba, así como pensaba Aristóteles, que el tiempo o la edad del universo es infinita, creía que el espacio era finito. Bueno, los atomistas, en particular los epicúreos, creían que el espacio es infinito y que por lo tanto el número de cuerpos, el número de átomos también es infinito. Ambos son infinitos, el espacio es infinito, el número de cuerpos es infinito, con lo cual la variedad de las cosas que existen también es infinita. De ahí, como les comentaba, esta concepción cosmológica de una inmensidad en la cual pueden tener lugar otros mundos. O sea, para Aristóteles, por ejemplo, estaba la Tierra, que estaba en el centro del universo, y luego había distintas esferas celestes, pero no había otros mundos, otros planetas. Para los atomistas, el universo es muy grande, en realidad es infinito, hay vacío y hay otros mundos. Hay una relación entre aceptar la existencia del vacío y aceptar la posibilidad de otros mundos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se cree en la inmensidad infinita del universo. Por ejemplo, en otro fragmento de la carta de Heródoto, de Epicuro. Además, los átomos están animados de movimiento perpetuo. Unos están separados por grandes intervalos, otros, por el contrario, conservan su impulso todas las veces que son desviados, uniéndose a otros y convirtiéndose en las partes de un compuesto. Es la consecuencia de la naturaleza del vacío, incapaz por sí mismo de inmovilizarlos. El movimiento de los átomos no ha tenido comienzo, ya que los átomos son tan eternos como el vacío. Es otra cuestión, el tiempo es infinito, los átomos son eternos, siempre se movieron, no hubo un nacimiento del movimiento. Hay átomos que pueden cambiar el impulso producto de los choques, pueden desviarse, pueden unirse, pueden incluso intercambiar impulso y demás, pero digamos, lo que modernamente llamaríamos la cantidad total de movimiento es constante. O sea, puede haber intercambio, pero no se crea de la nada, ni un átomo, ni la cantidad de movimiento de un átomo. Por último, en relación a Epicuro, siendo los átomos infinitos, escribe, como se acaba de demostrar, son llevados por su movimiento hasta los lugares más alejados. Y tales átomos, que por su naturaleza sirven, ya por sí mismos, ya por su acción, para crear un mundo, no pueden ser utilizados todos para formar un único mundo, o un número limitado de mundos, ni para los semejantes a este, ni para los diferentes, de modo que nada impide que haya una infinidad de mundos. O sea, digamos, en el caso de Epicuro, lo valioso es que son fragmentos que nos han llegado en forma directa a nosotros, en donde habla a las claras de la aceptación de otros mundos por parte de los atomistas, en este caso los epicúreos. O sea, eso realmente es fundamental. Y realmente no fue la filosofía predominante.
pero como verán, se anticipa a la visión moderna posterior a la revolución científica, ¿no? De la existencia del vacío, del espacio, de otros mundos y demás. Y como última transparencia antes de ir a la pausa, déjeme comentarle a otro epicurio, Lucrecio, un filósofo romano que vivió en el siglo I antes de Cristo. Era un filósofo que tuvo gran influencia de la filosofía epicurea y escribió un poema llamado De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. Lucrecio, como buen atomista, epicúreo, materialista, descreía de los dioses. Tenía una filosofía que, como mínimo, no podemos decir que fuera necesariamente atea, pero sí, digamos, iba en contra de la mayor parte de las supersticiones, sean griegas o romanas, en particular romanas. Y en lo que respecta al vacío, vamos a compartir este fragmento del poema este. Dice: si dos cuerpos repentinamente dejan de estar en contacto a través de una superficie amplia, todo el espacio involucrado debe estar vacío hasta que se ocupa de aire. No importa cuán rápido el aire se introduce, el espacio no puede ser llenado instantáneamente. El aire debe ocupar un lugar seguido de otro hasta que ha tomado posesión de todo el espacio. Entonces, el argumento acá de Lucrecio es que a favor del vacío es que en la práctica se puede lograr. Entonces imagínense dos bloques que están en contacto estrecho entre sí y que uno desliza uno sobre el otro en forma rápida. Bueno, él dice que el aire tarda un tiempo en ocupar este espacio que se dejó vacío. Por lo tanto, el vacío se puede lograr, aunque sea por pocos instantes, por pocos segundos o por una fracción de segundo. Es curioso, ¿no? Un argumento a favor del vacío con un experimento práctico, ¿no? Ya vamos a ver en las próximas clases que en realidad no es tan fácil obtener el vacío, pero eso es otro cantar. Así, bueno, vamos a hacer una pausa ahora